en el poema En paz. Cada uno de nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Yo continuaba con el recorrido literario diciendo porque, pues si corté la miel o la hiel de las cosas fue porque en ella puse miel y hieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Es decir, no podemos acusar ni al Estado, ni a las organizaciones de lo que ocurre con nosotros. Todos somos responsables de lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra sociedad y en este país que se llama México. Todos somos responsables. No es Dios el que por la falta de devoción en la Virgen de Guadalupe, en San Judas Tadeo o por no ir a misa nos está respondiendo de esta manera con la pandemia. Es que la pandemia es un castigo divino. No, nosotros lo provocamos, no nos hagamos güeyes. Nosotros lo estamos creando. Nosotros lo provocamos, ¿sí? Y todo lo que quieras, ¿no? Este tema de la violencia en este país es producto justamente de la falta de oportunidades, es producto justamente de la desigualdad social que vivimos en México. Y lo que te decía al principio, ¿no? El problema es que nos quedamos en la forma, no en el fondo. Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Remember. Todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Creamos nuestra vida momento a momento, pero no siempre es fácil tomar esa responsabilidad. Tomar las riendas de tu destino, y tomar la rienda de tu destino es tomar la responsabilidad de lo que has creado y de lo que vas a crear. Pero para eso hay que poder ir más allá de la forma, más allá de lo físico, para entender lo que hay detrás. ¿Qué ha habido? Bienvenidos a un episodio más de Emergente Podcast. No raro, sé que ha habido. Muy diferente a los de las otras veces. Pero de alguna manera también esta plática fue algo diferente. Esta vez filosofamos, ahora sí que sí filosofamos, yo creo, si pudiera considerarlo de esa manera, con ese término, un rato con el doctor Valderas. Para muchos la filosofía y la ética son temas que ni se necesitan. Yo también lo pensé en algún momento, eso para qué lo necesito, eso no me sirve para nada. Para muchos es así, sigue siendo así. Yo personalmente mi definición cambió completamente. Ahora veo estos temas como algo mucho más importante que otros temas que a veces parecen ser los que debemos atender primero. Pero si no cambia la forma, si no cambia si no cambia el trasfondo en vez de la forma, nada va a cambiar. Y estamos recreando más de lo mismo. Y pues bueno, la filosofía y la ética son dos temas que son claves porque pues moldean no solo nuestra vida, sino también la sociedad en la que vivimos. Nuestras respuestas a esta reflexión, a esta introspección, más allá de la forma, al trasfondo de las cosas, o este trabajo interno, por ejemplo, en las preguntas existenciales de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, pues dan forma a tu vida, van creando tu vida y nuestra sociedad. Entonces, si algo queremos cambiar es ahí donde se tiene que empezar. Esta vez estuvimos platicando con el doctor Felipe Valderas, no doctor médico, sino con doctorado en estudios humanísticos. Una de las razones principales por la que invité al profesor doctor Felipe Valderas es que pues es una persona que admiro muchísimo, tiene muchísimo conocimiento en bastantes áreas y que admiro y que disfruto mucho siempre tener una muy buena conversación y profundizar en temas con él. Felipe es experto en ética aplicada, en ciudadanía,
y democracia en México, experto en anticorrupción e integridad y experto en salarios en México. Es licenciado en filosofía, tiene maestría en ética aplicada y, como dije antes, es doctor en estudios humanísticos. Y pues bueno, además de esto tiene una cantidad de estudios, cursos, diplomados alrededor de estos temas bastante amplio. Desde hace ya muchos años en la docencia como profesor asociado al TEC de Monterrey, y además es miembro y asesor de un número de consejos y asociaciones de la ciudad, de la región, del estado y nacionales también. Felipe también ha sido invitado a universidades como Yale y como Harvard a impartir algunos de estos temas de los cuales es el experto, y pues tiene también varias publicaciones y varios libros que incluso comentó en el podcast también. Varios temas de los que profundizamos con el doctor fue la responsabilidad. Todos somos responsables de nuestro destino, de lo que vamos creando, de nuestra vida y del país. Todos somos responsables de lo que estamos creando como país, porque todos estamos juntos en esto. La felicidad, hablamos en repetidas ocasiones por todo el tema de la felicidad, según los griegos, según la filosofía, y la conexión entre la felicidad individual y colectiva. Ahí platicamos muy padre de ese tema también. Platicamos de la importancia de estas preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Porque eso es una parte fundamental de, como ya lo dije, nuestra vida y lo que estamos creando como sociedad también. Hablamos un poquito de la religión y cómo muchas veces la religión conecta con una victimización en vez de responsabilidad de lo que estamos creando. Hablamos de la justicia, que es un tema que para él es clave, alrededor del cual habla en muchos de sus artículos. Entre muchas otras cosas, pero la justicia en general y en México, y en general muchos de los temas anteriores que te acabo de mencionar, le tocamos la parte del país en México también. Y al final un poquito de la tecnología, la ética y el rol de la tecnología en nuestro mundo. Te invito a que, si no lo has hecho, te suscribas aquí, en donde lo estés escuchando, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, y nos des un review muy, muy honesto. Te lo voy a agradecer muchísimo. Hace posible que esto siga sucediendo. Eso, junto con compartirlo con alguien que crees que le puede servir o resonar este mensaje, este episodio específico o cualquier otro, es fundamental en este proceso, en este proyecto que tenemos de llegar a mucha más gente para tener este tipo de conversaciones y seguir creciendo en conciencia. Te lo voy a agradecer bastante. Son 3 pasos: suscríbete, review, compartir. Déjanos saber que estás ahí. De ser posible, por medio de un story, por medio de un mensaje directo. Gracias por tu tiempo. Te deseo de alguna manera que alguna de estas palabras de este episodio te resuene en lo profundo de ti, que contribuya en tu viaje, que contribuya en lo profundo de ti para tu mejor experiencia de vida, para tu evolución y a conectar con eso que emerge desde dentro de ti. El video completo está en YouTube, el audio está en 2 partes en estas plataformas, Apple, Spotify, etc. Y bueno, sin más, te dejo con una plática con el doctor Felipe Valderas. Bienvenidos. Felipe, muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Pero antes de entrar en materia de tantas cosas que podemos platicar, ¿quién es Felipe Valderas? Bueno, pues desde hace mucho tiempo investigador del Tecnológico Monterrey, también profesor de diferentes asignaturas. Estuve un buen tiempo también en la Universidad de Monterrey y por ahí por el 2002 llegué aquí al Campus Saltillo para impartir todas las materias que tienen que ver con el tema de la ciudadanía, de la democracia, de la ética y todo lo que tiene que ver con el tema de la justicia. Así que desde hace ratito, pues, prácticamente toda mi vida en el tema de la docencia y de la investigación. Claro, y estudiaste filosofía
te fuiste enfocando a ética, de ahí... Mira, pues he estudiado una serie de asignaturas, ¿no? Por ahí yo te ponía, en el CV te ponía que soy licenciado en filosofía, también soy licenciado en educación, en pedagogía, y tengo la maestría de educación superior por la Autónoma de Nuevo León y ética aplicada por el TEC de Monterrey, y luego hice el doctorado en humanidades por el Tecnológico Monterrey. ¿Sí? Y una serie de cursos en Loyola, en Deusto, en Valencia, etcétera, ¿no? Una de las razones principales por las cuales no tuve duda de invitarte por acá fue todo el enfoque humano que tienes, toda la carrera que tienes en esta parte, y se me hace bien interesante platicar de todo esto. Una pregunta: ¿por qué filosofía? ¿Por qué ética? ¿Por qué humanidades? Porque muy seguramente es como, no, estudié ingeniería, estudia esto, porque por ahí va a salir tu vida, etcétera. Tienes razón, no es ordinario. Yo desde niño he sido un fan tremendo de la literatura. He leído, tengo 58 años, entonces imagínate lo que no he leído en mi vida, ¿no? Si un día te das una vueltecita por mi casa, pues te vas a encontrar con... lo que yo tengo no es lana, son muchos libros, ¿no? Y desde niño, recuerdo, este pasado domingo estábamos allá afuera de mi casa en Monterrey, y le digo a mi hijo, estábamos enfrente de un árbol que da al frente de la casa hacia la calle, y le decía: mira, aquí cuando yo tenía tu edad, cuando tenía 13 años, ya desde los 10 me sentaba todas las tardes inevitablemente a leer, a leer, a leer. Entonces me gustaron siempre los clásicos, me gustó siempre el tema del pensamiento. El tema de la filosofía, Arturo, es un tema muy pesado porque algunos dicen que la filosofía es la ciencia con la cual y sin la cual te quedas tal cual, pero no es así. La filosofía es la madre de todas las ciencias, es el conocimiento puro, y sobre todo tiene como característica buscar todas las cosas o el origen de todas las cosas por sus últimas causas. Es decir, la forma y el fondo, ¿no? Tú lo que ves es la pandemia, pero esta pandemia evidentemente tiene un fondo, un trasfondo, ¿no? Entonces es lo que yo estudio, lo que yo analizo. ¿Hay violencia en el país? Bueno, lo que yo analizo, si has leído mis artículos, lo que yo analizo es qué es lo que está detrás de la violencia. Hay quien dice las cosas, yo investigo quién dice lo que dice, ¿no? Entonces, a mí me encanta hacer este trabajo que me ha traído mucha realización como ser humano. ¿Crees que la filosofía es algo que se estudia, la carrera de filosofía, para ser filósofo, o en realidad todos somos filósofos hasta cierto punto que se requiere? No, yo creo que el tema de la filosofía requiere un poquito de lo que tú hacías en primera instancia, ¿no? Es una introspección, es una introyección, es una búsqueda constante la filosofía no es para todos, ¿no? Si fuera para todos, México sería distinto y el mundo también, ¿no? La filosofía es para aquellos que quieren buscar el origen de las causas, de cualquier causa. No estoy hablando del origen del hombre, del origen del mundo, del origen del conocimiento, del origen de lo que quieras, ¿no? Ahorita te decía, el tema de la democracia en México. Nosotros lo que vemos son sistemas de gobierno, los que vemos son administraciones, lo que vemos son sexenios, pero yo lo que investigo es qué hay detrás de todo eso. Claro, porque el sexenio... Ese es de alguna manera el ejercicio filosófico. Yo no puedo decir que soy filósofo porque no lo soy. Me queda muy grande el saco de ser filósofo. Simplemente hago ejercicio de filosófico, ejercicio de pensamiento y como te decía hace un momentito, como lo mío es hurgar, es buscar, es andar tirándome el clavado a fondo y no quedarme en la superficie, pues se me da perfectamente. Claro, ¿y consideras que necesitamos más
quizá no filósofo, si dices que el filósofo es un No, nivel bueno, todavía es que- muy alto, pero ¿consideras que necesitamos más gente que se acerque a este tema o que reflexione y que cuestione Sí, por más? supuesto, tenemos las capacidades, tenemos el kit, ¿no? Tenemos el regalo más grande que nos ha dado Dios, la naturaleza, quien tú quieras, ¿no? Dependiendo de las posiciones ideológicas, religiosas o como sea, ¿no? Me refiero al cerebro, ¿no? Es un regalazo que hay que quitarle el moño y hay que empezar a usarlo. Decía Descartes, cogito ergo sum. Seguramente recordarás que en la preparatoria viste a Renato Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, ¿no? Ujú. Entonces Renato Descartes decía, cogito ergo sum significa pienso y luego existo, ¿no? Porque pienso es la facultad más importante que los seres humanos tenemos y que nos distingue de todos los demás seres creados, ¿no? Entonces, si yo soy ser humano, pues entonces pienso y luego existo. La bronca es que muchos comemos y luego existimos, compramos y luego existimos, nos la pasamos bien y luego existimos. Aquí el asunto es cogito ergo sum. Claro. Y ahorita dijiste que el regalo más grande es el cerebro. Al final del día creo que claramente lo sabes. O sea, el cerebro es una colección de memorias del pasado. Ahí está coleccionado todo y en realidad vamos en automático haciendo todo lo que hemos aprendido que debemos hacer y por eso vamos en automático a comprar y todo y dejamos de reflexionar y de ser esta persona que va fuera del automático, en realidad piensa quién soy yo y por qué hago lo que hago y a lo mejor crear posibilidades distintas. ¿Crees que el mundo sería un mejor mundo o podríamos, dicho de otra manera, dijiste ahorita que el mundo sería muy distinto si pensáramos y reflexionáramos en qué Acerca sentido? de lo que hacemos. Exacto, ¿en qué sentido sería distinto y cómo hacer para que más gente participe de esto? Sí, mira, creo que cuando el ser humano entiende que todo lo que ocurre o que todo lo que pasa porque nosotros mismos lo provocamos, ¿no? En ese orden de ideas tendría que asumir que la responsabilidad no es solamente el hecho de realizar cosas porque me corresponde hacerlas, sino más bien de, por un lado, prever el impacto de nuestras acciones y, por el otro lado, asumir las consecuencias de las mismas, ¿no? Y hay una carencia de este valor tan importante que tiene el ser humano y que se llama responsabilidad. La responsabilidad se define así, Arturo, como la capacidad de prever por un lado y por el otro de asumir las consecuencias de nuestros actos. Los utilitaristas liberales son muy prácticos en ese sentido. Ellos dicen que para poder calcular el impacto de nuestras acciones, primero tendremos que determinar si andamos buscando el mayor bien para el mayor número. Y en ese sentido, una buena parte de nuestra gente local, nacional, internacional, pues no le apuesta al tema del cálculo inteligente ni calcula el impacto de sus acciones, porque las consecuencias de estas acciones aquí las tenemos, ¿no? La pandemia no nos la trajeron los marcianos, ¿no? La violencia no nos la pasaron los norteamericanos con el Rápido y Furioso. Y estoy tocando temas que ahorita son torales, ¿no? Esta situación de la polarización social que vimos en México, pues no nos la tiraron los rusos ni los cubanos, maestro. Todo esto que nosotros vivimos es producto de la insensatez, de la indiferencia, de la ignorancia, de la falta de compromiso, de una conexión clara con el tema de la justicia. Es decir, lo que hoy vivimos nosotros lo hemos provocado, para ir con el tema de la responsabilidad que ahorita tú me decías. Y la otra pregunta que me hacías era...
se me resbaló, no me acuerdo, pero seguramente ya sale de nuevo. Pero me resonó mucho decir también con lo que estabas diciendo de la responsabilidad, que también ahorita vamos a hablar de eso, va mucho con lo que he tratado de platicar y que a veces es incómodo tomar responsabilidad de todo lo que nos pasa individual o colectivamente, pero es sin duda el camino para ir creando un cambio. Dijiste la ignorancia y una de mis frases favoritas de Platón, que es que la fuente de toda maldad es la ignorancia. Y creo que se relaciona mucho con un tema de tus temas favoritos, que es la educación. Porque si no salimos de esa ignorancia, vamos en automático creando consecuencias o problemas que a lo mejor ni nos damos cuenta que estamos creando. Sí, bueno, la ignorancia de la que habla Platón, por ejemplo, no es lo contrario al conocimiento, para aclarar el punto, porque hablar de ignorancia, pues seguramente tú no dominas el tema de la aeronáutica espacial, ¿no? O algún tema escabroso que ahorita podríamos traer a colación y entonces te vuelves ignorante en eso o eres ignorante en eso. Entonces hay una ignorancia vencible, aquella que tenemos la posibilidad de vencer dado la expertise en la que nosotros nos encontramos, y hay una ignorancia invencible que no tenemos por qué saber y no tenemos responsabilidad por los actos que cometamos por la ignorancia que tenemos de aquello. Pero sí, por ejemplo, en mi caso, siendo profesor y sobre todo siendo profesor de una institución de primera línea como es el TEC de Monterrey, pues no se me permite a mí, por ejemplo, no saber lo que yo enseño. No se me permite, por ejemplo, dominar algunas lenguas, ¿no? No se me permite, por ejemplo, dominar didácticas de enseñanza. No se me permite, por ejemplo, no saber utilizar las tecnologías de información. Entonces, ahí yo tengo que ser un dominador de esas áreas, ¿no? Y esto es lo que pasa ordinariamente con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Profesionales que no responden a lo que de ellos se espera en el área en la que se encuentran, o por otro lado, no distinguimos si el profesional debe de tener la actitud o la aptitud, ¿sí? Y estos dos, este binomio, estos dos elementos, son fundamentales en un profesional y en cualquier ser humano, en cualquier gente que practica cualquier oficio. Entonces, ahí yo creo que el tema del conocimiento o de la formación en alguna área educativa determinada, pues le viene a dar un poquito de mejores condiciones al entorno en el que nos movemos. Te pongo un ejemplo. Dicen por ahí que un pueblo que no está educado es un pueblo que es fácilmente manipulado, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, una sociedad así como la nuestra, donde solamente el 2% de 100 pueden graduarse en este país, ¿sí? Decía Amartya Sen, es un filósofo muy importante, es hindú, buena recomendación para que te tires un clavado con Amartya Sen. Tiene un libro, su libro hit, tiene muchos libros, ¿no? Pero su libro hit se llama Development as Freedom, es decir, el desarrollo como libertad. Y él afirma que para que una persona esté completamente realizada, tendrá que haber adquirido un nivel muy alto de educación, o un nivel de educación que te permita, ¿no? Realizarte, poder accesar a servicios de salud, tener una vivienda digna y adecuada, tener un empleo digno y, por supuesto, un salario justo. Y esto en México, por supuesto que no se da. Entonces, los niveles de conocimiento se quedan chaparros y muy chaparros cuando las personas no sabemos para qué vivimos o para qué hacemos lo que hacemos. Y ahí está uno de los grandes problemas que, otra vez, volviendo al tema filosófico, Aristóteles determinaba a través del conocimiento de los fines y los medios. Una persona, dirá Aristóteles, espero que no te esté enturbiando tu itinerario de preguntas, está, ¿no? muy bien, está muy bien. Si algo se va muy lejos, te digo y lo cortamos. Decía Aristóteles que fuimos creados para ser felices,
Y sería bastante bueno preguntarle a la gente, oye, ¿Eres ¿qué feliz? onda? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué onda contigo, no? Fuimos creados para ser felices. Determina Aristóteles que esta felicidad se determina a partir de la virtud. Es feliz el que es virtuoso. O puede alcanzar la felicidad el que es virtuoso. ¿Y qué significa en ese aspecto La virtud significa la repetición constante de hábitos buenos. Entonces, el que es fregón en su área de oportunidad, por supuesto que es feliz, ¿no? Porque es virtuoso, ¿verdad? El que se la sabe todas. El que disfruta eso que hace. El que no está así como que, híjole, otro día. Tú seguramente habrás tratado con muchas gentes que de todo se quejan es decir, no disfrutan lo que hacen. Entonces, el que es feliz disfruta lo que hace, ¿sí? Sabe que tiene eso sentido, le da sentido a su vida. Yo te diría, como un comentario personal que no viene mucho al caso, pero lo voy a decir, no sabes, Arturo, no sé, te recuerdo en alguna de mis materias, pero tú no sabes, por ejemplo, lo que significa para mí estar de frente a un grupo de chicos. No sabes. Es un asunto, si le quieres poner un tema orgásmico, se lo ponemos, ¿no? ¿Verdad? Porque esto para mí es disfrute, es pasión, es realización. O sea, hay una serie de elementos que te dan, que te viene dando como posibilidad la virtud. Entonces, para poder ser feliz necesitas ser virtuoso. Y luego dirá Aristóteles, para darle un poquito más de sentido, la virtud más importante no es la que tú te estás imaginando. Si ahorita te cuestiono y te pregunto, a ver, ¿cuál crees tú, Arturo Díaz Horta, que es la virtud más importante que debe buscar un ser humano? Respóndeme, por favor. La autorrealización. A eso aspira el ser humano, ¿no? Ese es el fin, ese es el estado máximo al que aspira el ser humano. Pero no es la justicia, no es lo que te estés imaginando. Fíjate qué curioso, es la prudencia. Ok. La prudencia. ¿Qué es eso de la prudencia? Dirá Aristóteles. Es decir, hacer, obrar, pensar, mirar en tiempo, en modo y en circunstancia. Es decir, que digas, que hagas lo que tienes que hacer. Yo ya luego John Stuart Mill en On Liberty abundará sobre esa frase que has oído 40,000 veces y que se le atribuyen a Benito Juárez, donde el respeto al otro es muy importante, ¿sí? Entonces, en este sentido, se trata de ser prudente. La prudencia, decían los estoicos, es la mesura, es la temperancia, es la tranquilidad de ánimo. Que puedas dormir a gusto. Es estar bien aquí ahora con cualquier circunstancia porque que estés hiciste viviendo. las cosas bien, ¿no? Claro. El mismo Platón en el libro de la República, cuando le preguntan, a ver, ¿y qué es la justicia? Responde y dice que cada quien haga bien lo que le corresponde hacer. Entonces, si en este país, volviendo al punto de la responsabilidad y el conocimiento, cada uno de nosotros hiciera lo que tiene que hacer, es decir, que el médico no se pasara de lanza cobrando lo que cobra de pronto en el contexto de este libre mercado, y luego también que le entrara a los cocolazos, porque hoy más que en otros tiempos se requiere de la figura del médico que no se ampare, que no recule, que no diga esto a mí no me toca, y que se ponga las pilas porque ahora es el momento, ahora o nunca, ¿no?, de hacer lo que le corresponde, ¿sí? Claro. Que el abogado, que el político, que el profesor, que el arquitecto, que el ingeniero, que cada quien haga lo que le corresponde. Ahí está la clave, diría el buen Platón. ¿Y crees que las personas en realidad entienden bien qué es lo que le corresponde o terminan teniendo esa reflexión verdadera dentro de ellos? Dime cuál es tu carrera. ¿De qué te graduaste? Yo me gradué como ingeniero mecatrónico. Ingeniero mecatrónico. ¿Cuál es el código de ética de un mecatrónico? ¿Qué es lo que tiene que hacer un mecatrónico? ¿Qué es lo que se espera de un mecatrónico socialmente? ¿Qué es lo que se espera de un profesor, de un médico, de un abogado, de un arquitecto, de un ingeniero, de un lo otro, etcétera? ¿Qué es lo que se espera? Esa es la respuesta. Ya. Esa es la respuesta. Lo cual se me hace también muy interesante porque hace poquito estaba leyendo, por ejemplo, un mapa curricular y una descripción de una nueva carrera de inteligencia artificial. Y
poco o nada viene de ética, poco o nada viene de la parte humana, poco o nada viene de lo que se espera de un ingeniero en inteligencia artificial como un servicio a la humanidad, a nosotros como humanos, y es más como crear por crear, creo yo, es la perspectiva que me da la expectativa de ese ingeniero hoy en día. Fíjate que todas las universidades, y yo no creo que estén huérfanas estas nuevas carreras, biotecnología, todo este tema de las células madres, la clonación humana, todo lo que implica hoy la inteligencia artificial o todas las nuevas carreras que ya es tiempo de que aparezcan, dado el contexto en el que vivimos. Las universidades no pueden permitirse que no exista un apartado de sentido humano. Todas las carreras tienen esa característica, ¿no? Las carreras, este concepto de carrera viene de curro, que significa un trayecto que todos tenemos, pero en este trayecto, como es la vida humana, y no podemos supeditarnos a 4 años o 5 años de una carrera profesional, nos podemos dar el lujo de que estas carreras no sean holísticas. Holística significa que se contemplan aquí, y es preciso por ahí ver un texto que se llama La educación encierra un tesoro, que es un texto que la UNESCO utiliza para decirles a las universidades, miren, por aquí van las rolas. En estos textos, el informe Delors, que es otro documento muy importante en el tema educativo, se determina lo que una carrera debe de tener en el marco de la universidad y el conocimiento. Uh-huh. ¿Sí? Pero nadie se puede supeditar o evadir en concreto del tema humano, del tema espiritual, porque también la educación tiene un rasgo de espiritualidad importante, del tema didáctico, del tema de construcción social, porque una carrera justamente es una oportunidad que tiene la sociedad para beneficiarse. Adela Cortina dice que una profesión se basa en el tema de la cooperación social para poder brindarle a la sociedad lo que la sociedad requiere. Es un tema de cooperación social, y el ingeniero en inteligencia artificial, pues no puede estar al margen de esto pensando en que anda jugando a ser Dios, por ejemplo, ¿no? Exacto. Me regreso también un poco porque me quedé con eso de la felicidad. Y hace más de 2500 años que varios de estos filósofos hablaban, Aristóteles principalmente, cómo la felicidad es parte fundamental. Y si hoy nos ponemos a pensar 2500, 3000 años después, no somos más felices que antes. ¿Dónde nos quedamos atorados si desde hace tanto tiempo ya se nos decía o era evidente que iba por el lado de la felicidad? Ok, bueno, los griegos, cuando hablaban del tema de la felicidad, Arturo, en el caso de Aristóteles escribe en el siglo IV antes de Cristo. Habrá que acomodarnos en ese contexto y no verlo con los ojos de 2022, ¿no? Decían por ahí, los pecados son del tiempo y no de España. Entonces es importante que contextualicemos casi todo lo que leemos, ¿no? Entonces, cuando los griegos hablan de felicidad, ellos ordinariamente hablan de que solo la pueden conseguir aquellos que se dedican a las artes contemplativas, ¿no? ¿Cuáles son las artes contemplativas? Pues todo aquello que no tiene que ver con lo físico, ¿sí? Y cuando ellos hablan de la felicidad, entonces están hablando, si hablan de la felicidad del individuo, en automático el griego piensa en plural, no piensa en individual. Los que pensamos en individual somos los actuales, ¿no? Los que procedemos del tiempo de la revolución industrial para acá. Ahí sí somos muy individualistas, ¿no? Uh-huh. El individualismo es un aspecto fundamental del posmodernismo. Esta época en la que nosotros vivimos, así como los que vivían en la Edad Media no sabían que vivían en la Edad Media, o los que vivían en la Edad Moderna no sabían que vivían en la Edad Moderna,
muchos de nosotros no sabemos que esta época en la que vivimos se llama el posmodernismo. Entonces, para la gente que hoy vivimos en el posmodernismo, hay algunos elementos que lo identifican muy fácilmente. El posmodernismo tiene como base justamente el individualismo. ¿Sí? En el individualismo, cada persona es él y luego él y después también Claro, él. yo ¿no? veo el máximo beneficio personal y Así eso es, se ve en la es economía. un y en tema todos lados. muy, muy personal. Otro tema es el hedonismo, otro tema, es decir, el placer, ¿no? Pero no el placer, el placer de los epicúreos, ¿no? Los epicúreos, el placer era el del conocimiento. Ahora nuestro placer tiene otras connotaciones. Placer como fin, sí. Pero el placer que en muchos de los casos tiene mucho que ver no con el piacere, sino más bien con el tema sexual, con el tema venéreo, con el tema disfrute personal, ¿no? Entonces, hedonismo, consumismo, pansexualismo, ¿eh? Son los jinetes del apocalipsis de este tiempo, que nos han venido complicando la felicidad plural o la felicidad en comunidad, porque aquí es a donde quiero aterrizar. Si los griegos hablan de la felicidad individual, entonces están de alguna manera proyectando la felicidad plural, que es lo que nosotros no hemos contemplado. Nosotros nos hemos quedado en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que a mí me hace falta. No me importa el otro, ¿no? Y la clave de este posmodernismo es lo que llamamos relativismo moral. ¿Qué es esto del relativismo moral? Mira, de manera general, en la sociedad actual se practica mucho el relativismo moral. Hay un dicho que dice, ni todo es verdad, ni todo es mentira. Todo es de acuerdo del color del cristal con que se mira. Y esa es la clave del relativismo perspectiva de moral. cada quien, sí. Hay la interpretación del bien, de la verdad, de la justicia y de la felicidad depende de la persona, depende del sujeto. Entonces todo se vuelve subjetivo en el relativismo moral. Claro. Y entonces, yo soy bien feliz. En la mañana les pasaba a los chicos en una materia que se llama Ética, Responsabilidad Social y Ciudadanía. Les pasaba un video de una chica, te lo puedes encontrar en YouTube, de una chica que se confronta con los tiburones, los sharks, ¿no? De Shark Tank, ok. Sí. Ok. Y ella les va a vender una plataforma, quiere que la apoyen para vender una plataforma al público en la que ella le hace las tareas, o un grupo de 40 personas que ella coordina le hace las tareas a quien se las quiera pedir. Entonces les pide 300,000 pesos, 350,000 pesos a los Shark Tanks para que le apoyen en su proyecto. Y entonces el primero, que es Elías Ayub, le dice, el director de todos los negocios de Carlos Slim, le dice, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? O sea, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? O sea, lo que tú estás haciendo es promover la trampa, promover la corrupción. Y justamente, ojalá que lo vea, está bastante bueno. Sí lo va a ver. Y efectivamente, entre nosotros, hay quien dice, oye, pues esto para mí es bueno, a lo mejor para ti no es bueno, pero para mí es bueno, ¿no? Pero la felicidad, la bondad, el bien, la justicia, no depende de mí, depende del entorno en el que yo me encuentro. Entonces, para los griegos la felicidad era un tema individual con proyección a lo colectivo.